¿Hoy no me vas a mandar mensajito? Que sea gracioso ahora decirle. Hacete. Ajá.
Almafuerte Futsal, gente. Hoy, en este día domingo, que ya no me acuerdo de la fecha, Almafuerte recibe Asturiano, si no me equivoco es la fecha 30 o 29, una de las dos, o sea que con las fechas estoy mal. Bueno, nada, como siempre les digo, suscríbanse. Si quieren compartir el link, es genial. Por favor, les pido que colaboren con un simple, sencillo y cortito me gusta. Y obviamente, como siempre, todos los comentarios, saludos, mensajitos con buena onda son bienvenidos, los vamos a estar compartiendo. No tengo planilla de Asturiano, así que no sé los nombres de los jugadores. Si hay alguien de Asturiano mirando y quiere colaborar con eso, yo voy pasando los números de los que están en cancha y ustedes pueden poner los nombres. Manuel, bienvenido. Primer mensajito. Gracias por estar ahí. Por lo pronto, ya les paso el equipo que arranca Almafuerte. Los capitanes están con los árbitros haciendo el saludo habitual, el sorteo y todo el protocolo. Y también les cuento, antes de que arranque el partido, que al finalizar primera seguimos con la transmisión de tercera. También les pido a la gente que se acaba de meter, que por ahí vieron que había otro link de la transmisión de primera, pero hubo fallas, hay fallas continuas en YouTube, entonces tuve que generar uno nuevo. Si quieren que alguien vea el partido y por ahí no está al tanto, pueden compartir el link. Y también pueden compartir el link de tercera, para los que no puedan venir hasta acá a ver el partido, que ya está subido en el canal, pero también aviso que puede llegar a pasar de que ese link no funcione y tenga que generar uno nuevo. Bueno, el equipo de Almafuerte que arranca en cancha tiene a Lucho Galotti, a Lucas Paredes, el capitán, a Gus Güelfo, Juaco Blanco y el Mono Fonseca al arco. Y en Asturiano les voy a pasar los números. Tenemos al 21, al 5, al 3, 18 y el 1 en el arco. Vuelvo a repetir, si quieren pasar nombres para que la gente esté al tanto, los pueden pasar mediante los mensajitos. Y bueno, nada, esperemos que esté bueno el partido, entretenido y limpio sobre todo. Hoy se jugó tira completa, jugaron todos los más chiquitos también. No tengo exactos los resultados, pero tengo entendido que empató cuarta, Alma. Empató cuarta, ganó quinta del Alma, empató sexta, ganó goleando, me parece, si no estoy equivocada, séptima del Alma, y ganó la octava del Alma también, con varios goles. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue la noche. Bueno, arrancamos.
40 de partido y esto sigue 1-1. Ay, perdón, 0-0. Lucas quedó medio atontado por el golpe de la pelota. Ay, qué pena. Primer córner de la noche y es para el más fuerte. Cambio de pelota porque está un poco desinflada la otra. Primer intento de Asturiano al arco. .17:45 para que termine el primer tiempo y estamos 0-0. Para que termine el primer tiempo y gana Asturiano 1-0 acá en Villa Maipú. Para que termine el primer tiempo y están empatando Asturiano y el más fuerte. Cambios en Asturiano entre el 15, el 17, el 24. Está el 11 en cancha también. A ver. Se puso lindo. Les cuento que ambos están con una falta cada uno. Cambios en el más fuerte, entró Axel, entró Mariano, entró Rodri y se prepara Puli para entrar también. Y efectivamente entró Puli.
Almafuerte nuevamente. 15:45. Y están empatando Almafuerte y Asturiano 1-1. Juli probó el arco y no se dio. Gente, para los que se están sumando, les cuento que están invitados a suscribirse al canal. Si quieren estar al tanto de los partidos pueden activar la campanita, pero lo que sí les pido... Hola Rafa, bienvenido, gracias. Lo que sí les pido por favor es que colaboren con un me gusta. Ayuda un montón al canal para seguir transmitiendo. Y también les cuento que después de la transmisión de primera seguimos con tercera división. Que me confundí y no tienen faltas los equipos. No sé, vi cualquier cosa. Vi los goles en vez de la falta. Así que hasta ahora venimos limpitos de faltas. Se le salió el botín a Axel. En realidad tiene razón Asturiano, no puede tocar la pelota si no tiene el botín. Y empatan Almafuerte y Asturiano 1-1. Jornada bastante positiva para Almafuerte porque los más chiquitos tuvieron empates y triunfos, ninguna perdida. cuarteto.
11:43 para que termine el primer tiempo y empatan 1-1. Está muy callada la gente hoy, acá en la tribuna y ahí en los mensajes. Cambios en Asturiano entre el 13, 19, 24 y 11.
Bueno, gente, 7:59 para que termine el primer tiempo. Gana Asturiano 2-1. Una falta solita de Asturiano. Y vuelvo a repetir lo que digo cada tanto: pueden suscribirse, pueden activar la campanita, pero sí les pido por favor que nos den un me gusta para ayudar al canal con las transmisiones. Pueden comentar, pueden saludar, pueden mandar un mensajito con buena onda a quien quieran. Aprovechen el espacio. Tiene que patear un poco más, Alma. Para que termine el primer tiempo. Gana Asturiano 2-1.
grave, pero sabemos que cuando empiezan a permitir las faltas, pasan de ser leves a no tan leves después. Jugador del equipo, en realidad están empatando Almafuerte y Asturiano 2-2 y la gente se está despertando. Bienvenida. Un terrible jugada la de Lucho, la verdad. Muy buena. Y Agus que siempre está ahí donde tiene que estar. Bueno, gente, 3:38. Empatan Almafuerte y Asturiano 2-2. Ya está por terminar el primer tiempo. Pero 3 minutos en futsal es un montón de tiempo. Todavía nos queda todo el segundo tiempo, así que podemos seguir disfrutando un buen futsal. Recuerden que al terminar seguimos con la transmisión de tercera. Almafuerte y esto es córner para Asturiano. La desvió el color. Se ve que Rodri lo golpeó, pero yo desde acá pensé que se lo había llevado puesto el arquero. Segunda falta de Almafuerte. Arquero jugador.
53 segundos del primer tiempo empatan Almafuerte y Asturiano 2-2. Y a la gente que se va sumando les agradezco por estar ahí, por acompañar la transmisión, les doy la bienvenida al canal y les cuento que si quieren comentar, saludar, todo mensajito con buena onda es bienvenido y va a ser compartido. Y si por favor pueden colaborar con un simple, sencillo y gratuito me gusta, por favor, para ayudar al canal a mantenerse y seguir transmitiendo, por favor. Y les cuento que al finalizar primera seguimos con la transmisión de tercera, que ya está subido el link en el canal Almafuerte Futsal. Bueno, terminó el primer tiempo, gente, los dejo un ratito.
bardean y te dicen nada. No, igual no puedo. No. Me cae. Está bueno esto, no sabía que era con esto. ¿Qué? ¿No tenés miedo que se te caiga encima? No, ¿por qué? Está trabado acá, mira. Súper bien. 2-2 partidas. No, 0-0. No, 2-2. Perdón. ¿Sabes que siempre me gustó esto? Yo también, igual, cuando arrancó el primer tiempo, al ratito hubo una falta para cada uno y era no. 1-1. Vamos al partido. Voy a entrar a dejar un like y salgo. Te conviene. Yo eso hundeo mucho, ¿no? Me gusta. Pero bueno, hace mucho que no aparece. Sí, me dice, ¿hoy jugás? No fui a entrenar, no tengo por mí. Me visitaron. Ajá. ¿Qué me das la mano? Era más atrás. Ay. Bueno, pasó el primer minutito del segundo tiempo y siguen empatados 2-2. Cuéntala. ¡Ay, qué pena! Ay. ¿Qué se golpeó? El agudo. Ah. Listo. Bien. Dale, Lucho. Qué pena. Bueno, gente, 17:42 para que finalice esto y están empatados 2-2. ¿Qué pasó? La pinchaba un tocadito y golazo. Pero me parece que lo dio con las piernas separadas. Igual están aún. Viene con él. Agus te marea con ese pasito. Patea bien las dos. Sí. Bien.
¿cómo estás? Bienvenido. No sé si ya estabas en la transmisión, pero te cuento que empatan 2-2 al más fuerte y Asturiano. Y Agus volvió a probar el arco. Dale, dale. Bueno, veo que se está sumando un montón de gente, los invito a suscribirse y por favor si pueden dejar un me gusta para el canal, sería genial, pueden comentar, pueden saludar. No sé si en el entretiempo sí, Angie dejó un mensaje, puso bueno, vamos Alma. Vamos Alma, Angie. Les recuerdo que al terminar la transmisión de primera, seguimos con la de tercera. El link está subido en el canal de YouTube. Si por alguna de esas casualidades el link no funciona, busquen otro porque se genera uno automáticamente. YouTube no están dando bien últimamente, entonces tenemos que estar generando links nuevos constantemente. Pero vamos a estar con la tercera también. Presionar más juntos. Dale, dale. Hola, Cristian. Empatan 2-2. Y quedan 15 minutos, 25 segundos para que esto termine. Falta de Asturiano. Primera falta de Asturiano en el segundo tiempo. Ay, qué pena que no llegó. Bueno, gente, somos un montón en la transmisión y hay muy pocos me gusta, así que por favor les pido que se tomen una milésima de segundo en tocar el botoncito con el dedo para arriba. Para ayudar al canal, para seguir transmitiendo, para que se mantenga activo. Se agradece cada me gusta que se va sumando.
tiene una disputa eterna con el Colo de Asturiano. Pero es un genio, el chabón. Agarra puntineta. Es un genio. Vamos, mirá. Sí que quedó ahí. Atrevido. Que hay que animarse. Minutitos redondos para que termine esto. Empatan Asturiano y el más fuerte y Asturiano 2-2 con una falta cada uno. Salió el mono. Cambialo, Puli. Cambialo, Puli. Eso. Vamos, gente, vamos con los me gusta. No podemos tener 22 me gusta nada más con 120 personas mirando. No podemos terminar el partido con 22 me gusta nada más. Ahí está, vamos sumando, gracias. Vale, Leo, vale, Leo. Está bien. Ay, qué pena que me pasó. Amarilla para Agus Golfo. Segunda falta de Almafuerte. Cuando sacó la roja me asusta. Sí, esa no es roja. Sí. ¿Eh? ¿Por qué juegan con ese equipo? No sé, esa remera me gusta. ¿Eh? Esa remera está linda. Es re linda. El Capi se tiró al piso, no sé qué le duele. ¿Qué le duele, Capi? Médico. Está muy lastimado, ¿no, Leo? Cristian, me estás preguntando de Almafuerte quién hizo los goles. De Almafuerte los dos los hizo Agus Golfo. Los de Asturiano me mataste. No tengo los nombres y los números no me acuerdo, la verdad. Ah, ¿los dos lo hizo Wolfo? Sí. Bien. ¿Cómo anda? ¿Perdido? Tanto tiempo, señor Echevarría. 2-2 estamos, Agus.
Y quedan 12:36 para que termine el partido. Correlo, ¡Ay! ¡Se de nada, mi amor. Saludos a la familia. dale. No la dejen patear. Encare, encare, encare. Sale el arquero. Dale, dale. Mano ahí. Vamos, que se quedaron trabadas en 25, me gusta nada más. Tenemos que sumar más, aunque ya tenemos que llegar a los 50. Gente, vamos. Eso Por favor. los profes asturianos lo tuve en Chaco. Estaban en primera. Sí. Descendieron. Bueno. Se va preparando la tercera. Recuerden que después del partido de primera seguimos con la transmisión de tercera. El link subido en el canal. A ver. ¡El Lucho! Bien, buen remate de Lucho. Corner para Almafuerte. Ay. No bajaba nunca. Manera rara de jugar. El 5 de ellos juega muy bien. Genera ahí un espacio. Dale. Dale, mono, dale, mono. No, mono. Bien, mono. Dale. Aprovechen. Ay, no. Casi. Vamos, que el alma quiere y el alma puede, vamos. Se prepara Dani para entrar. Un poco de velocidad. 35 años y corre. No. Tenemos que aceptar de que a veces se Le va. le zafa y se las manda, pero es rapidísimo, Dani. Corre más rápido que la plata. Sí. Tienen que comer. Hay que presionar más juntos, me parece. No. Nada. Sale Rodri, entra Dani. Qué bien. Dale, Capi. Pero no lo para nadie, Mira el Luqui. pendejo. Ah, se corrió una hora. Por Dios. ¡Mira, Leo! Tocala, Luis. Tocala, Luis. No puede más. ¿Ves? Te cierra la salida, Asturiano. Cierra muy bien.
perfecto el trabajo que están haciendo. También la pared esa que buscan sigue siempre. Nosotros los dejamos venir mucho a veces. Si no, muy atrás. Lucho acusa un golpe en la cara. Vamos, gente, vamos a seguir sumando me gusta antes de que termine la transmisión. 9 minutos 47 segundos y esto sigue 2-2. A ver. ¡Mano! ¡Ay! Tapadón del arquero. ¡Ay, amigo! ¿Cómo está? Sin duda en Asturianos la figura del arquero. Sin duda. El otro día vi cómo te llevaban una docena de empanadas mientras estaban jugando. Un hambre. Vos jugás, un gol, me hice ganar. No vi el golpe. No fue nada. Bueno, seguimos. Y Ronaldo con un pique. Sí. Era de primera. No está atado igual, pero lo pateé. Pensé que se te veía caído. Caído. Ah. Pero el mono. Está muy abierta. Destrabate abajo. Abrila. Pará. A ver, bájalo. Y traba. Ay. Ahora lo corrijo para la tercera porque está muy abierto. Yo no entiendo nada de esto. Hola Rami, ¿cómo estás? Tanto tiempo. 2-2 están empatando, quedan 7 minutos 55 segundos. No sé si está muy bien. Ay, abajo al arco, no te puedo creer.
Dale. No, no, no. Ahí entró Juli Cristian. Vení más, Puli. Hola, Juanu. 2-2 van, Juani. Quedan 6 minutos 31 segundos. Vamos, gente, sumando me gusta, por favor. Son muy poquitos. Igual se agradecen cada uno, pero son poquitos. Segundo. ¡Ay, la dejó! Bravo. Salió hace un cachito, recién salió. Cambialo. Ahí está entrando Agus. Subilo, subilo. Lo corre, Lucho. Presionen. Dale, dale, dale. Lucho, Lucho. Bien. Ay. Vamos que esto está lindo y queda poco. Son 3. Dale. ¡Gol de Lucho Galotti! ¡Gol del alma! Bien, pendejo. Bien, Lucho. Merecido golazo. 5 minutos 27 para que esto termine y el alma gana 3-2. Vamos, Alma, vamos, vamos, se puede más todavía, vamos. Bien, mono. Bien. Por favor, es imparable, Agus. Bien. Corner para Asturiano. Viste que acá no llegan los mates, ¿no? Estaba viendo eso.
sola, me dejan a la tirada. Vamos, gente, es un partidazo, vamos a sumar me gusta. Ay, pegó en el parante del techo. ¡Olé, olé! Hay muchas manos ahí. Le dio a Lucho. ¿A quién? A Lucho. No sé. Sí, pero acá tiene que estar atento cuando estuvo mirando el partido. Los nenes eran cosas así. Para la próxima ya sabes. Claro. Anda, anda. Dale, dale. Ay, nada, nada, nada. A mí hace como 4, 5 años atrás, antes de la pandemia, me dieron un pelotazo. Yo estaba así agachada acá. Fue 2 días con dolor de cabeza. María, ¿te puede estar en serio? 3:20. Gol de Asturiano. 3:27 para que termine y empatan Asturiano y Almafuerte y Asturiano 3-3. Mira por qué se metió esa pelota. Vamos, vamos, que queda tiempo todavía. No, paciencia, todavía no. Después se desesperan en el último minuto. Se nos va el partido. Dale, dale, Wolfo. Vamos, gente, vamos con los me gusta. Un montón de gente que también. Sí, pero hay re poquitos me gusta. Eso. Ay, no la cosa bien. No puede atajar tanto. Se atajó unas muy buenas. Acá también hay que estar atento. Sí, el segundo día ahí casi vamos para adelante. Bien, dale. Toda le vas a poner bien, bien, bien. 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 Corner para el alma. Una paralela de ahí viene el partido.
2:37 y están empatando 3-3. No, por la distancia. Pero si no te la pide el jugador, pues o sea, no tiene por qué dársela. Claro. Pero bueno. Venga. Esa. Vamos, muchachos. 2:17. Asturiano mete arquero jugador. Vamos a jugar el juego. Vemos que se pueden aprovechar las oportunidades. Entra Carra en defensa de Almafuerte. Dale. ¡No! ¿Quién lo pitó? ¡No! ¿Quién fue? ¡Mátenlo! Hay que matarlo. Un minuto pedido. Acabo de darme cuenta que no se pidió ni un minuto en toda la noche. 1:23 y están empatando 3-3. Asturiano tiene arquero jugador y hay que matar a alguien del público porque gritó el gol. Que no fue. A ese era el pelotazo. No, quiten, pleno silencio. Gol. Dale, guacho. Bueno, a ver qué pasa. A ver si Almafuerte puede aprovechar alguna oportunidad, algún contraataque con el arco vacío. Gol de Asturiano. Tarjeta amarilla para el 21 de Asturiano. 56 segundos para que termine. Gana Asturiano 4-3. Perdón, se salva Almafuerte del 4-3.
gritó y yo entré. Seguimos 3-3. Perdón. Lo que sí la amarilla para el 21. Yo la vi adentro. Y la gente lo gritó. Tambaleó todo el arco. No, pero yo de acá no lo veo. Pero como la gente lo gritó, yo pensé que había sido gol. Ahora sí. Bien, buen gol. 43 segundos. Una nueva falta del más fuerte, tercera falta. La cancha, ¿no? 21 segundos finales. Recuerden que seguimos con la transmisión de tercera, link subido en el canal ya. Salida rápida. Minuto pedido para Almafuerte cuando quedan 14 segundos nada más. Quedan 14 segundos y no llegamos a los 50 me gusta. Qué triste. Muy triste. 145 personas en simultáneo y tengo 34 me gusta nada más. Bien los árbitros, Pero bueno. Bien los árbitros. Sí. Haciendo gago, como siempre. Estuvieron bastante correctos hoy. Ojalá se mantengan con la tercera. Vamos, lleguemos a los 50 me gusta. Con los que tenemos hasta ahora estoy súper agradecida, pero les pido por favor que se sigan sumando, eso ayuda un montón al canal. Queda muy poquitito, 14 segundos finales y ahora quien pone arquero jugador es Almafuerte. 13 segundos. Dentro Valen. Y hay que patear al arco. 10 segundos. 9, 8, 7, 5. Bueno, gente, otro empate más en la fecha. Hoy fue una fecha de empates y victorias para el más fuerte. Así que ahora seguimos con la tercera. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos. Nos vemos en una semanita, que ya no me acuerdo contra quién. Así que, franja de oro nos toca, de visitante. Así que beso enorme. Hasta la próxima. Voy al baño y vengo a cepillarte.